les bendiga a todos. Les saludo a los que no he podido saludar y qué bueno que estamos juntos aquí en armonía. Siéntense, por favor. Hoy estaremos hablando de una de las estrategias que mejor el enemigo ha utilizado contra el pueblo de Dios y contra la población general. Y es algo que es un engaño, pero le ha dado buenos resultados, porque a veces no escudriñamos en profundidad lo que leemos y lo que recibimos. Y lo damos por sentado porque nos dice a través de la televisión, a través del periódico, a través del internet, pero no escudriñamos a profundidad lo que estamos leyendo. Y me gustó algo recientemente que pude ver, y estoy hablando del aspecto científico, porque fui a buscar la mudanza de Manuel y su esposa y el niño con Wanda Jorge, y tuve la oportunidad antes de entrar a la graduación de leer unas cuantas artículos que habían allí. Eran artículos viejos de uno de los fundadores de Penn, de la Universidad de Penn, en Filadelfia, y leía una definición correcta de lo que es una pandemia y unos aspectos científicos que estaban definidos allí a través del doctor Evans, que está en la entrada del lobby. Y me pude gozar porque por primera vez empiezo a leer algo sensato, correcto, a la luz de la verdad. Y fíjese que no lo pudieron alterar porque estaba escrito y sellado en algo que si lo alteras se daña. Porque así escribían para los años de 1800 y pico, por ahí. Y no lo podían borrar. Pero estaba sellado en el lobby de la entrada porque era un fundador y verdaderamente era una persona que es íntegra por la forma en que escribió, y no pudieron alterar esa información que estaba escrita allí. Y me gocé porque es algo que usted no lo ve. ¿Cómo es posible que hemos llegado al aspecto de cambiar las definiciones correctas? Estoy hablando del plano científico, que lo puedo testimoniar con veracidad porque lo vivo. Y ese mecanismo de mentira es lo que está utilizando el enemigo como una herramienta para producir inversiones de valores en la humanidad. Y sobre esa base le quiero traer la palabra de hoy, que el Señor ha puesto en mi corazón. Cuando vemos esta desinformación continua, nos preguntamos cuál es el propósito de todo esto. Y el propósito es bien claro, hermano. Es invertir los valores de todo el conocimiento de la verdad, desde la parte científica hasta la realidad en todos los aspectos de nuestra vida, para crear una conducta falsa, desprotegida y desunificación y desintegración de valores correctos y éticos, culturales y morales. Así que cuando vemos cómo están ocurriendo los eventos y poniendo definiciones falsas y la gente ignorantemente las toma por cierto porque no indagan a profundidad del conocimiento de la verdad, creen la mentira, la dan por cierto y la viven por cierto y hacen recomendaciones equivocadas porque están entendiendo que eso es lo correcto. ¿Qué pasa con estas personas? No están leyendo, no están escudriñando a profundidad. Igualmente pasa a través de la parte teológica de nosotros si no escudriñamos las escrituras a profundidad y buscamos la revelación que Dios nos habla todos los días de nuestra vida a través de esta palabra. Así que me gocé en estos días al ver que todavía hay personas que están cimentadas, y tuve la oportunidad de hablar con el decano de la clase graduanda, de comentarle algo, y se echó a reír y solamente me dijo, "You are right". Eso fue todo lo que pudimos hablar. Claro, estamos en una situación que no era ambiente para hablarlo, pero me gocé de que todavía hay personas que están correctas y que no sé si conoce al Señor o no, pero está cimentado en los valores correctos. Así que debemos nosotros reconocer que esto es muy importante porque nos puede ayudar mucho el escudriñar las Escrituras, el escudriñar lo que leemos a la luz de verlo a través del discernimiento de espíritu, ¿verdad?
Y por lo tanto es algo que lo tenemos que mantener alerta y actualizado en cada cosa que leemos y cada cosa que nos llega a nuestras manos. ¿Por qué esto es importante? Mire, porque Dios quiere a su iglesia revelarle las verdades. Pero para que podamos tener una mente de Cristo, tenemos que actualmente y continuamente renovar nuestra mente. Si nosotros no mantenemos renovación de nuestra mente, nunca vamos a saber lo que hay detrás de ese escrito, que muchas veces es correcto, pero la mayor parte de las veces, por no decirle el 99% de la literatura que recibimos, ya sea por internet o escrita, está cargada de equivocaciones y de conducir tu conducta hacia los parámetros que ellos quieren, pero no los que son correctos. ¿Me hago entender? Entonces tenemos que entender esto continuamente, porque la saturación de la mentira es algo que te va a hacer repetir la mentira como si fuera cierta, la vas a creer y vas a vivir todo el tiempo equivocado en tu vida, que te puede costar incluso tu vida. Quiero que entendamos eso. ¿Por qué? Porque he tenido que enfrentar estas verdades y que ustedes saben en la revelación del 2019 que yo tuve, que no voy a entrar en eso. Y ahí empiezo yo a escudriñar la profundidad de los escritos científicos de una verdad que Dios me la reveló a través de esa palabra, la palabra de Dios, el primer caballo blanco de Apocalipsis. Y ahí empiezo yo entonces a tener un discernimiento de espíritu más afinado a la verdad contra los criterios que estoy recibiendo de la OMS. Y yo quiero que usted entienda esta verdad clara, porque esto es un proceso que el enemigo ha utilizado, una herramienta muy poderosa, que usted tiene que cuidarse de esto. Y todo lo que vemos en el mundo entero, y conocemos la historia, usted conoce a Adolfo Hitler y todo el sistema comunista, cómo equivocaron al pueblo y el pueblo le creyó la mentira y terminaron donde terminaron. Quiero simplemente que traigan a su mente el conocimiento de la historia para que pueda entender lo que Dios nos quiere hablar en este día. Y esto es algo que ya ocurrió en tiempos de Israel, en su origen fundamental como pueblo de Israel. Y hoy vamos a utilizar el mensaje del profeta Isaías, y hoy vamos a estar hablando específicamente del cuarto ay. Hay de los que llaman al mal bueno y a lo bueno malo, y hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahí está. Cuando vemos esto, y esto es la manera introductoria que quiero que usted visualice lo que está ocurriendo, vemos como los gobernantes de Israel y de Judá estaban identificados con el pecado y ellos mismos eran arrastrados continuamente a estas cosas que estamos denunciando aquí, que el profeta nos trae escrito. Si lo vemos en la actualidad, no es casualidad, sino causalidad actualizada de que los tiempos se repiten. Así que por eso es que vemos cómo el gobierno avala el aborto, el adulterio, la homosexualidad, la infidelidad conyugal, destrucciones de la familia. Y pasa todas estas cosas como una falsedad que dan una cosecha de maldición a la población general. Por eso estamos teniendo tantos crímenes, tantos asaltos y tantas cosas tan violentas que muchas veces no entendemos cómo es posible que eso esté ocurriendo en nuestro país cuando Puerto Rico, kilómetro por kilómetro, es el país más grande del mundo que tiene iglesias. Más número de iglesias tiene por milla cuadrada que cualquier parte del mundo. Lo cual no tiene ninguna explicación sensata. Y es que la teología, que es la madre de la ética moral y el credo progenitor de una conducta correcta, no se está predicando. Ese es el problema. Así que hay que levantar nuestra voz para pronunciar estas verdades y denunciarlas cuando hayan inversión de valores que frente a usted ocurran. Yo tengo testimonios de cosas que han pasado en esta escuela de aquí, de una abuela permitir que su hijo, siendo varón, vaya vestido de nena porque es casual day. Dígame usted al punto que hemos llegado.
¿Será eso posible? Y le hago, porque me di cuenta, porque le di el estacionamiento para que ella se estacionara, un día que yo daba consejería aquí. Y le dije, ¿usted es la abuela? Sí. Y le pregunto, ¿él es nene? Y dice, sí, lo que pasa es que hoy día es de Casual Day. Y yo le digo, ¿usted sabe lo que usted está permitiendo? Y dice, no, es que yo soy la abuela y ellos son los papás. Entonces tú cosechas lo que criaste, le iba a decir, pero no le dije eso. Tenemos que ser responsables, hermano. No porque seamos abuelas y no estemos aportando para criar dinero con ese niño. Tenemos que ser responsables, porque siempre el conocimiento y la madurez y la experiencia vivencial es mucho lo que se puede aportar cuando usted en amor corrige lo que pueda corregir. Así que es importante que entendamos que los cimientos y valores establecidos por la palabra de Dios no son intercambiables y no se pueden negociar, aunque usted caiga mal. Porque Dios le va a reclamar si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace. Nunca se olvide de esta verdad. Estamos en un mundo de tergiversación de valores para que haya confusión y perdición y las familias se desunan y se pierdan. ¿Sabe por qué ellos están a favor del aborto y lo apoyan? Porque no quiere que la población aumente. Y la gente ha creído que somos muchos y que no cabemos en el planeta. Mire qué disparate. Y han creído esa mentira y la repiten. Como que ni siquiera entiende que Baphomet está tomando lugar a través de actos artísticos que van y lo patrocinan las iglesias. No puedo entender eso, hermano. ¿Cómo es posible que hemos llegado a esa necedad? Porque ya eso es una necedad. Y hay que denunciarlo claramente. Y hay unos parámetros que nosotros de manera introductoria tenemos que valorizar y saber por qué estas cosas están ocurriendo. Un corazón alegre. Fíjese, y yo le saqué el de Proverbios, Gabriela, tú estás aquí. Vamos. Póngase Proverbios 17:22. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea que el propósito de traerte confusión, de traerte la mentira, es llevarte a la muerte y te sientas impotente para superar las etapas que tienes que enfrentar a tu vida. Y eso no son cosas del pasado. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Judá? Está pasando en la actualidad. Nosotros somos la voz parlante de la verdad porque tenemos esta palabra. Y esta palabra es la luz que alumbra el mundo. Y donde hay luz no hay oscuridad. Pero ¿por qué las iglesias están permitiendo esto? Porque Oseas 4:6 te dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Mas no es correcto que permitamos, si sabemos hacer lo bueno, que permitamos lo malo porque tengamos miedo a la corrección. De ninguna manera. Dios te va a reclamar esa verdad para nuestra vida, para tu familia y para toda tu descendencia. Y la iglesia tiene que estar meridianamente claro. Fíjese que el proverbista habla del corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y usted se tiene que preguntar por qué a veces la iglesia está muy triste y acongojada. Pregúntese, porque yo he hablado con tantos pastores y estoy triste por aquello, me molesta aquello, y yo le pregunto, ¿pero por qué tú estás triste? Si tú eres el responsable de llevar esa verdad, y mientras tú te mantengas en la verdad, el gozo es inefable para tu vida. Y ese gozo lo tienes que proyectar a tu congregación, porque lo que tú portes, eso darás. No vas a aportar lo que tú conoces y no tienes para dar. Tú darás lo que tú eres como persona. Fuerte, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que tengamos de 10 iglesias 9 caminando en tristeza? ¿Cómo es posible que busquen diversiones para poder mantener la congregación llena? ¿Cómo es posible que digan, yo voy a hacer esta actividad porque así me los congrego a todos y los tengo ahí? Esos son intelectos humanos. No está el Espíritu de Dios ahí. Y esa ceguera es producto de la confusión
que están viviendo el pueblo de Dios, porque no quieren vivir las Escrituras, no quieren apegarse a las Escrituras, no quieren entrar al conocimiento y la revelación de las Escrituras. Y eso justamente se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, y por eso se ha convertido en una herramienta poderosa para el enemigo destruir la iglesia. Mire, la batalla final de todo esto es contra la iglesia. Pero si él puede destruir la población, que es la que tiene la oportunidad de conocer esta verdad, créame que él lo va a querer hacer y lo está haciendo ya. Así que es importante lo que dice el proverbista, porque el buen humor es un santo remedio para nosotros. Primero, porque nos pone en la categoría de poder tener la revelación de esta palabra. Nos da salud, nos da paz, gozo, unificación, autoridad y poder. Y eso solamente lo hace Dios. No lo hace más nadie. Aquí, así que es importante que los sentimientos que tú cargas en tu corazón, escucha bien esto, se van a reflejar directamente en tu conducta moral y en salud espiritual y también en salud física. O sea, todo corre en la trilogía de la Trinidad, porque somos los representantes de un ADN de Cristo. Y si tenemos el ADN de Cristo porque se activó cuando recibimos el Espíritu Santo, entonces entendemos que nuestro propósito y razón de ser en esta tierra tiene una dimensión más grande que la que has vivido hasta ahora. Por lo tanto, es necesario que entiendas que tienes que tener hambre y sed de la justicia verdadera que se pagó en la cruz del Calvario en tu favor. Aquí no hay amenes hoy, se acabaron. En tu favor, iglesia. Hay que despertar a lo que Dios nos está dando, hermano, hay que agarrarlo. Y usted dígale amén y asiéntale y dele palmada. ¿Por qué? Porque así es que se agarra la verdad, en seguridad, en reciprocidad. Aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de la verdad, el que nos libertó y pagó el precio de nuestra vida con su sangre, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, fue el que pagó el precio, nos compró con su sangre. Ahorita lo vamos a estudiar en Romanos. Así que el corazón alegre hermosea su rostro, pero fortalece su cuerpo. Así que es un bálsamo para el alma, porque es el aceite de la alegría. Es un bálsamo para el alma porque es el aceite de la alegría. ¿Qué es el aceite de la alegría? El Espíritu Santo tomando dominio en su vida. Ese es el aceite de la alegría. Punto número 2, de manera introductoria le quiero traer que la paz interior es la mejor medicina preventiva para nuestro ser. No las inyecciones que le quieren vender. No los medicamentos que muchas veces le quieren vender. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando, pueblo de Dios? ¿Por qué la paz interior es la mejor medicina preventiva a nosotros? Pues miren, médicamente, rápidamente, de manera sencilla, porque esto no es una cátedra de medicina, es porque las inmunoglobulinas, que son las armas de defensa que tenemos de nuestro ser, se mantiene activada. Pero a nivel espiritual, hay una apertura del espíritu a nuestros ojos espirituales y a nuestros oídos espirituales, produciendo una renovación de nuestra mente continua. Y esa renovación de nuestra mente continua la tenemos que anhelar. ¿Y cómo vamos a estar seguros que la anhelamos? Leyendo esta palabra de Dios. Asistiendo a las clases, haciendo las asignaciones y con denuedo buscándole en espíritu y en verdad a Él. Tercer punto importante aquí. Escuche esto bien y usted lo conoce. Nuestro cuerpo es el espejo del alma. Cuando estamos angustiados, el reflejo de nuestra alma se manifiesta en el semblante de usted. ¿Cómo usted lo sabe? Cuando entramos a adoración y usted se queda, ajá, sí. No adora. ¿Por qué? Porque usted ha permitido que lo que opera en usted domine su pensamiento. Y el cuerpo tiene que estar alerta. Tiene que tener discernimiento de espíritu. Ahorita estábamos en intercesión
y se oían unos aullidos de animales tratando de roñar, de comprar, de sacarnos de la coidonía de la oración. ¿Por qué usted cree que eso está pasando? Porque cuando usted intercede y ora, los demonios tienen que huir y no pueden entrar para dañar su vida. Y eso para todo el mundo que adora en espíritu y en verdad es igual. Yo quiero que usted despierte esta realidad, hermano. Y no permitas nunca que nadie lo pueda entretener o dilatar lo que Dios tiene para su vida. Cuarto punto importante de manera introductoria aquí es que hay que saber que un corazón triste produce enfermedad. Primero empieza espiritual y después se convierte en material real. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted está triste, viene una parálisis de todos los sistemas orgánicos suyos, porque primero espiritualmente fueron detenidos y hay una detención de todos los sistemas de defensa de su vida. Usted ha oído decir, esa persona me chupó la alegría. ¿Cómo usted va a permitir que esa persona le chupe la alegría a usted? Si el que se la da es Cristo Jesús, ¿podrá un hombre, una circunstancia o un evento o una escasez de alguna manera que le chupe la alegría a usted? Eso se llama falta de conocimiento. Punto y se acabó. Por encima de toda dolencia. No se crea que yo vengo aquí porque me siento súper bien. Me puede doler hasta el pelo. Pero yo no voy a faltar a hacer lo que Dios me mandó. Debido a que yo me estiré ahí, sonaron todas las vértebras. Y solté todas las cargas. Y yo voy a hacer lo que tú me dijiste y punto y se acabó. Y no cedo ante más nada. Porque es la condición que cada uno de nosotros tiene que vencer. A mí me tocó de esa manera, a usted le tocará de otra, pero para todo el mundo es parte del proceso de crecimiento y madurez. Por eso es que tenemos que corregirlo a la luz de esa verdad. ¿Por qué? Porque si no, vamos a permitir que el espíritu abatido seque nuestros huesos. Y nadie quiere esa salud, porque eso es insalud. Aunque se lo quieran promover a través de la salud, no es verdad. Así que eso no quiere decir que cuando usted tenga una dolencia no se queje. Sí, claro que sí, pero busque remedio y siga adorando al Señor. Porque hay posiciones que el Señor las pone en nosotros para un propósito que tenemos que reconocerlo. Así que recuerde, un corazón alegre siempre trae muchas bendiciones para nuestra vida. Por lo tanto, puesto siempre con un corazón alegre en el autor y el consumador de nuestra fe, vamos a traer nuestra bendición a nuestra vida. Es importante que entendamos eso. Y nunca mires la vida con lentes oscuros. Deja el cántico fúnebre que habita en la población de Puerto Rico. Las cosas están malas, esto no se arregla. Y yo, el otro día una persona me dijo allí, yo estaba en el banco esperando, esta cosa está mala y aquí está mala. Y yo digo, wow, si usted sigue declarando eso, usted se va a enterrar en vida. Ahí porque usted dice eso, porque lo que tú declaras con tu boca será hecho. Ciertamente lo que sembró usted, que empezó con esto, mire lo que ha cosechado, muerte. Pero es la verdad que nos vamos a morir, no. Yo sé a dónde yo voy. Si usted conoce la verdad, y le decía, la sagrada persona no tiene conocimiento, usted va a saber que usted nunca va a morir, que son etapas de vida para la eternidad. Oh, usted es pastor, ¿verdad? Sí. Se acabó la conversación. Porque lo que opera en ella negó que entrara el conocimiento, pero sí permitió el espíritu de confusión. ¿Se da cuenta? Lo acabo de ver en el Banco Popular aquí. Anuncio no pagado. Bueno, pero son realidades que tenemos que mirar. Así que nunca olvidemos el camino de nuestra cura, que no es el abatimiento del alma, sino la alegría del corazón. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dígaselo claramente ahí. Efesios 4, 17 al 24. Dice, esto pues digo y quiero que en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Estas palabras de Jesús, que andan en vanidad de su mente. Y cuando leemos que es vanidad, tenemos que pensar que vanidad es arrogancia. ¿De dónde sale la arrogancia? De la carnalidad, ¿verdad? Que es
presunción. ¿De dónde sale la presunción? De la carnalidad, que es envanecimiento realmente. Y esta vanidad en la mente, usted tiene que corregirla casi continuamente, porque el enemigo le va a relacionar eso con los hechos de estilo de vida y las circunstancias para que usted caiga en ese error de confusión. ¿Por qué? Porque quiere llevarlo a que usted tenga falta de propósito en la vida y de entendimiento. El entendimiento de la verdad sea oscurecido en su vida. Cuando el entendimiento está oscurecido en su vida, entonces la alineación para la vida con propósito que Dios destinó para cada uno de nosotros, usted nunca la llega a conocer. Porque usted vive de problema en problema, de resuelve en resuelve, pero su vida no adelanta hacia lo que Dios le quiere llevar. Hay que entender esto a profundidad porque es una realidad. ¿Y esto viene por qué? Porque hay ignorancia de los caminos de Dios para nuestra vida. Hay ignorancia del camino divino que Dios tiene para nuestra vida que se va a manifestar en el plano material. ¿Y por qué estamos ignorantes de eso? Porque hemos permitido que nuestro corazón se endurezca. Y por lo tanto no hay sensibilidad ni procuración de la verdad continuamente que tenemos que buscar. Romanos 6:6 nos dice algo que nunca debemos olvidar, porque nuestro viejo hombre, vamos a ver, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? Con Cristo. Debe estar en letras mayúsculas, sé que está en letras minúsculas, pero es un error cuando lo editaron. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que nunca más te dejes dominar por la naturaleza caída y depravada que por causa del pecado de Adán y Eva está en nuestros cuerpos. Tienes que batallar con eso continuamente. Continuamente, hermano. Continuamente. Continuamente es continuamente. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Renovando tu mente continuamente. La receta nos la da en Romanos 12, versículos 1 y 2. Sí, Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de ellos, de Dios, de ellos, de Dios, de ellos, de Dios. ¿Cómo dice ahí? De Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Fíjense que es importante que contemplemos para poder realizar esto, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. El precio que Él pagó por ti, por mí, no lo puede pagar nadie. ¿Y cómo es posible que la gente crea que un ser humano pecador puede comprar las almas? ¿Sabía usted que eso todas las noches, cada vez que hay un evento, lo dicen y la gente cristiana lo están repitiendo? Yo le dije, pastor, yo no puedo creer que usted tenga una cosa. Ay, pero ¿qué yo voy a hacer? Mire qué posición más absurda. Hermano, lo estoy diciendo sin nombre, pero son realidades que tenemos que ser parlantes de la verdad. Aunque se vacíe la congregación, la iglesia no es tuya, es de Dios. Y hay que entender esto, porque la verdad es lo que tú tienes que hablar. Te cueste lo que te cueste. Porque lo que el hombre te pueda quitar, Dios te lo da superior a lo que Él te quiera quitar. Y tenemos que mirar eso. Nuestro temor no es aquel que pueda tratarnos de quitar la vida, sino aquel que pueda determinar la eternidad, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tenemos que estar bien claros. Y fíjate el versículo 2, vamos al versículo 2. No conforméis, dice claramente, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tú sabes cuál es la voluntad agradable y perfecta que Dios tiene para tu vida? Tenemos que preguntarnos. Y si no la sabes, vete en oración porque Él te la va a mostrar. Dios no es un Dios incompleto ni hace promesas para no cumplirlas. Pero Él requiere y demanda que tú entres en comunión con Él para que lo conozcas y tu vida tenga propósito.
Cuando tu vida cobra propósito de ser, no hay forma de que las circunstancias dominen la bendición en tu mente de servirle a Él en espíritu y en verdad. Nadie podrá cambiar el conocimiento de tu verdad. No hay forma de que leas algo y no sepas que eso está mal. No hay forma que puedas ser engañado. No hay forma que no puedas discernir lo que estás escuchando. Es más, no hay una persona que te diga una mentira que Dios te diga eso no es verdad. No para que tú lo desmientas, es para que tú no dejes que esa basura entre a tu oído. ¿Usted me está entendiendo? De eso es lo que estoy hablando. Porque cuando usted entre en esa dimensión espiritual, usted caminará en esta tierra que está en oscuridad, pero usted tiene la luz que alumbra la oscuridad y por lo tanto puede discernir lo que está mal. Y nadie lo podrá engañar. De eso es lo que nos está hablando el Señor, pero necesita conocer al autor y el consumador de nuestra fe, quien siempre es la luz que alumbra el mundo. Si nosotros practicamos esto continuamente, escuche bien, no hay forma de que nosotros podamos equivocarnos. ¿Por qué? Porque almáticamente estamos teniendo la vestidura del rey. Escuche esto bien. La mentira quiere empañar la verdad que hay en ti. Pero en ti y en mí está la decisión de creer esa mentira y que nos empañen las vestiduras blancas almáticas del Espíritu de Dios en nosotros. Si nosotros no permitimos la mentira, entonces la vestidura almática se mantiene limpia. Y para que se mantenga limpia tienes que darle el alimento correcto, con la actuación correcta, con el pensamiento correcto, con ojos espirituales para ver la mentira, oídos espirituales para poder discernir lo que estás escuchando y no permitir que lo que estás escuchando te pueda opacar la brillantez almática que Dios determinó para tu vida. ¿Te entiende eso? Cuando tú entras en esa dimensión, escucha bien, iglesia, no hay forma que te goce el gozo de Dios. Nadie podrá robarte lo que Dios te dio. Pero si tú se lo permites, el enemigo lo va a hacer, porque por eso Él está trepado siendo el Dios de esta tierra de oscuridad. Pero no es el Dios tuyo ni el Dios mío, porque en Él no hay la eternidad que Dios nos va a dar a nosotros. En Él hay destrucción y lago de fuego de azufre que arde y el gusano que nunca muere. Eso es lo que hay para Él y para los que creyeron a Él. Tú y yo le creemos a Dios. Por lo tanto, tenemos que perseverar en la renovación de nuestro entendimiento. Así te cueste, escuche esto bien, lo que te cueste. ¿Suena duro? Sí, suena duro. Pero más duro es ir al infierno por equivocaciones. No se olvide de eso. Yo no predico un evangelio de miedo, sino de la verdad, y usted decide. Y es algo que lo tenemos que tener meridianamente claro. Decía yo en intercesión, ¿había propósito de que Dios muriera en mi casa para que me trajera de vuelta? Sí, había propósito. ¿Por qué? Porque lo que yo le puedo ver de lo poquito que vi, está ya escrito en Apocalipsis, y no fue mucho, porque fue bien fuerte. Créame que yo le estoy hablando la verdad. Yo no la voy a engañar ni a decir una cosa por otra. Jamás y nunca lo haré. No lo hacía antes, ahora más que conozco la verdad de verdad. Romanos 6, 3 al 5. ¿O no sabéis? Bueno, vamos a ponerlo ahí. Romanos 6, 3 al 5. Mire, es que la palabra es clara. Dice, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos no se acuerdan de eso? No se acuerdan, ¿verdad? La muerte es al pecado. Porque cuando tú matas al pecado y lo dejas muerte, estás en vida eterna ya. Estás caminando en el poder de la resurrección. Estás caminando en poder y autoridad. Estás caminando con discernimiento de espíritu. Estás caminando en la luz del evangelio que alumbra el mundo. Estás caminando en autoridad y supremacía del plano terrenal. ¿De él era por eso, Señor? Claro que sí. Porque eso es para la iglesia de Dios. Pero usted tiene que saber lo que Dios le ha dado. Mira el versículo 4, como sigue diciendo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
para la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en nueva vida y no la estación de radio. En vida nueva. Sí, yo se lo un chiste para que usted se ría. Pero esto es importante. Si nosotros entendemos esto, que andamos en vida nueva, significa que usted anda en el poder de la resurrección. Porque lo que prometió, sin duda, se va a cumplir. Eso es para que usted ande en autoridad suprema todo el tiempo y por lo tanto no vea la muerte. Cada vez que nosotros entristecemos, cada vez que el enemigo siembra emociones negativas y se perpetúan, lo que hacemos es deteriorar hasta nuestra propia salud física y la espiritual se va a morir más todavía. ¿Por qué? Porque cuando usted está triste, pierde la capacidad de adorar al Señor, pierde la capacidad de orar, pierde la capacidad de leer las Escrituras. Ay, no tengo ánimo para nada. Y se muere en vida. Eso es lo que quiere el enemigo. La iglesia tiene que despertar. No le admite esa mentira nunca en su vida. El 89% de la población enferma psiquiátrica en Puerto Rico es espiritual. ¿Sabe lo que es el 89%? Y solamente un 11%, menos de un 10%, al leer las estadísticas, es de problemas químicos. Muchos han sido traumatizados porque padres están enfermos y nunca atendieron eso y obviamente enfermó a sus hijos porque lamentablemente les dio una herencia que no era la mejor. Pero eso es otro punto aparte que no vamos a hablar. Lo importante es buscar la receta que Dios tiene para nuestra vida, que es la verdad de Cristo en nuestra vida. Si nosotros nos cimentamos en esa verdad, el mundo cambia. ¿Sabe que esa es responsabilidad de la iglesia? No se está consumiendo en la verdad. Y por eso el enemigo ha ido avanzando, destruyendo y enfermando. Hablándole mentira y la creen por cierto. Es momento que la iglesia se levante en autoridad y poder. Mira el 5 lo que sigue diciendo. Porque fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte. Así también seremos en la de su, debería ser en letra mayúscula, su resurrección. O sea, iglesia, tú y yo andamos en el poder de la resurrección cuando nos convertimos a Cristo. Tú y yo andamos en el poder de la supremacía. Cuando hablamos de poder de supremacía, es que no andamos en la basura que ocurre en la tierra. Y esa basura que ocurre en la tierra la podemos detectar si andamos en la luz de Cristo. Pero ¿qué hacemos cuando vemos las cosas y no las corregimos? No educamos la vida. Entonces aceptamos lo malo por bueno y a lo malo lo llamamos bueno. Esa es la estrategia más grande que el enemigo está usando para que la iglesia sucumba. Por eso vemos gente aplaudiendo cosas satánicas. Vemos gente con muñequitos de Satanás en las carteras. Vemos cómo tienen refranes satánicos como que son de Dios. Y yo les, ¿dónde dice eso en la Biblia? Y un sinnúmero de cosas que no vamos a enumerar, que las veo a cada rato y digo, ¿pero qué es esto? Y la iglesia aplaudiendo. No, tenemos que denunciar lo que es incorrecto, y lo que es correcto, y mantenernos firmes ahí. Es importante que entendamos lo que el Señor nos quiere dar. Yo no te puse el versículo 6, Gabriela, por favor, pon el versículo 6 que es la receta que debemos tener. No sé por qué no lo puse. Ahí mismo, exactamente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es tú y yo. Conociendo esta verdad, si fuimos crucificados juntamente con Cristo, y cada vez que venga una situación y creamos que no podemos vencer, miremos la cruz. Y vemos en la cruz que fuimos justificados para que podamos vencer todo obstáculo. Y por lo tanto el pecado fue perdonado. Nos arrepentimos y Dios nos pone otra vez en la brecha de autoridad y de poder. Porque el cuerpo de pecado ya fue destruido en la cruz del Calvario. Y si nosotros entendemos que esto es una realidad,
No hay razón para que fallemos. Decía un político, porque a veces yo analizo los discursos políticos. Si se quiere y se puede, no hay razón para que no se haga. Y sé que lo copió de otro político, de los años de 1800. Pero es importante esto porque si usted sabe la verdad y no lo hace, se le toma por pecado. Y está ensuciando su vestidura almática limpia por causa de usted no hacer lo correcto. A veces tenemos situaciones que no se parecen que no las podemos vencer porque no tenemos la voluntad de hablar la verdad. Y al no tener la voluntad de hablar la verdad porque nos da miedo, como hablamos al principio, esa estrategia del enemigo hace que tú no camines en autoridad. Cuando yo tengo que hacer algo y yo sé que me voy a echar la titilimundo y todo el mundo en contra, yo le digo, no es conmigo, es contra ti. Tú te encargas de todos estos animalitos. Son diablitos. Sí, porque lamentablemente aquí la gente se cree que con dinero compra las cosas de Dios. Y eso no es así. Pero como no lo quieren aprender y quieren darse a conocer porque quieren y pueden, creen ellos. No sabe que cuando oramos al que tiene el poder sobre todas las cosas del mundo. No importa los satanistas, no importa a quién tú le pagues todas esas porquerías, no van a funcionar. Están derrotados. Pero lo tienen que aprender de frente chocando con el que tiene el poder. Y eso es lo que usted tiene que estar claro. Cuando usted está claro de quién es Dios en usted y usted con Dios y Dios en usted y usted con Dios y Dios con usted, mire, usted va al fin del mundo y hace lo que tenga que hacer con la plena seguridad de que está derrotado el enemigo porque ya está derrotado. Dios te lo garantiza. Esa receta de Romanos 6:6, apréndala de memoria y nunca la olvide. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ya Cristo murió contigo. Cuando tú le recibes a Él, ya tú fuiste crucificado al pecado. El pecado murió en ti. ¿Por qué tú lo vas a revivir? Para que el cuerpo sea, ¿qué? De pecado destruido. De tal manera que no seamos participantes más de ese pecado. Eso es lo que tenemos que aprender. El enemigo va a querer que tú tengas marcas, el enemigo va a querer que tú tengas limitaciones, el enemigo va a querer que tú tengas miedo, que estés confundido, que digas, yo no me atrevo, ay Dios mío, ¿qué dirán? Me votarán. A él le encanta verte así. Y tú te dejas amedrentar por esa mentira del hombre. Iglesia, hay que despertar ya. Hay que declarar las cosas como son. Y Dios asume la responsabilidad. Cuando a mí me tocó hablar unas verdades que meteré a todo el mundo en contra, y el Señor, eres tú. Y Él peleó la buena batalla. Que hasta que tuve que defenderme yo mismo en el aspecto legal, ser mi abogado. Yo no sé nada de leyes. Pero Él puso la palabra. Y todo el mundo se entró y entendió. Y aceptó y me exoneraron. Y me quitaron la multa. Porque es Dios. Iglesia, lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. No hay forma de que Dios cambie de ser. El que va a cambiar es el diablo que está derrotado. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Cuando usted aplausa al Señor, usted está afirmando esa palabra para sí. Se está adueñando de esa palabra para sí mismo. Romanos 6:11 dice, fíjese, así también vosotros considerad muertos al pecado. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo. ¿Qué estamos diciendo? Cuando usted tiene un discernimiento de espíritu de la verdad, cuando usted está claro en la mentira que le quieren imponer, usted sabe que es mentira, usted conoce la verdad, por eso puede discernir la mentira, usted se mantiene en la postura correcta, Él le asegura a usted que Él está al frente como poderoso gigante peleando la batalla. La batalla puede ser una enfermedad, la batalla puede ser un problema financiero, la batalla puede ser muchas cosas a la misma vez. Porque a veces ponen muchas cosas, pero todas ellas están destruidas ante el poder de Cristo. Dios quiere que usted tenga esa autoridad. Dios quiere que usted viva en mansedumbre, en autoridad y poder para que aprenda a derrotar al enemigo porque ya Jesús
lo derrotó. El sello de la derrota del enemigo lo hizo en la cruz a favor de nosotros. Nos falta a nosotros saber esa verdad para aplicarlo y derrotar al enemigo que está en el plano terrenal. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. No sé cómo estamos de tiempo ya. ¿Cuánto nos queda? ¿15 minutos? 10 minutos más o menos. Quería traerle un relato, vamos brevemente. No lo puse ahí, Gabriela, por favor. El libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5 al 12. Porque tenemos que ver esto rápidamente, porque es que siento en el espíritu que usted necesita, que eso que estamos hablando, verlo en un hecho real, a través de la Biblia. Hechos, capítulo 12, versículos 5 al 12. Fíjense en esta oración. Dice, este es cuando Pedro fue encarcelado. Y oraban y oraban y oraban. Y cuando Dios lo liberta, ni siquiera podían creer que por lo que estaban orando era la verdad. Ni siquiera podían recibir a Pedro, decían que era un espíritu. Rápidamente, no sé que estamos cortos de tiempo. Dice, vamos rapidito a leerlo, Gabriela. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Consigue un poquito de agua, por favor. En la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sigue diciendo el 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, le iba a sacar para matarlo, degollarlo, durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y mira lo que pasó el 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Gracias, Frank. Es que el aire me seca la garganta. Y dice, y la luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro, lo despertó en el costado, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. ¡Wow! Las cadenas, los grilletes se cayeron de las manos. Mira lo que sigue diciendo el 8. Y le dijo el ángel, cíñete y átate, amárrate las sandalias. Y lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. O sea que estaba en ropa de dormir. Y el 9, y saliendo le seguía, pero no sabía qué era lo que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Dando cuenta? Que veía una visión. Y sigue el 10 diciendo, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a la calle, y luego el ángel se apartó de él. Y el 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Lo iba a matar, el que mató a Juan el Bautista. Y entonces, y de todo el pueblo de los judíos, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y mira el 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea, que oran sin fe. La iglesia tiene que orar con fe. Y cuando usted lo recibe, venga a dar testimonio de la verdad. Promueva la verdad de Cristo en su vida. Si usted recibió una bendición de Dios, usted se convierte en parlante como hacía el gadareno. Hable de la verdad para que otros, y evangelice, otros puedan ver la gracia y misericordia de Dios a su favor y puedan, ¿qué? Recibir lo mismo que usted recibió. Por eso hay que orar con fe y estar en la expectativa de una alerta para gozarse en el Señor en todo momento. Después de esto, es que es muy largo, pero después de esto, Pedro llega
Y Rode le avisa lo que estaban orando. No lo voy a leer, pero se lo voy a resumir. Rode era un sirviente de la casa. Le dice, ahí está Pedro. Le dijo a los apóstoles, dice, no, ese debe ser el espíritu, el ángel de Pedro. ¿Cómo es posible que lleguemos a esa textura de falta de, dándolo en las narices y la verdad no la veamos? Usted va a decir, eso es chocante. ¿Sabe qué? Así está la iglesia hoy. Por eso le digo que oran sin fe. Y cuando tú oras sin fe, es como ir al blanco de la nada. Y el enemigo conoce. Ahora, cuando tú oras con fe y tú lo crees, y aunque pase el tiempo, insiste y persiste, lo vas a lograr. Amén. Amén. La iglesia dice amén. Agárrelo, hermano. Romanos 8:28. 8:28. Van a estar 31 rápidamente. No te puse nada de esto, pero bueno, ponlo ahí. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es los que conforme al propósito son llamados. Usted sabe eso de memoria porque yo me paso diciéndolo aquí. Y el 29 dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense qué interesante, el primogénito entre muchos hermanos. ¿Usted se imagina eso? Yo soy el primogénito entre mi familia. ¿Cuánto tenemos gente que no conoce a Dios? Yo no vengo de gente que conocía el Evangelio. ¿Pero qué significa eso para usted? Que usted tiene un deber con esa familia. Que usted tiene que aprender a evangelizar su casa primero antes que ir a la calle. Y usted tiene que asumir esa responsabilidad como una práctica para cuando lo tenga que hacer en los demás, ya esté hecho. Vamos a seguir al 30. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. O sea, que si tú entiendes que tú has sido justificado, la parte que te toca es la glorificación. Y esa parte ha de venir, porque ya está puesto en la promesa tuya de parte de Dios. Y si Dios lo prometió para tu vida, ¿qué tú estás haciendo para que esa promesa se perpetúe a otras personas? No fuimos bautizados en la muerte del pecado. Entonces tenemos la autoridad porque el pecado está pisado por nuestros pies, debajo de nuestros pies. Él quiere que entendamos esto en la profundidad y se realice como un hecho sustancial de vida, cuando hemos entendido nuestra justificación verdadera. Así que no hay pecado que te pueda detener a ti de hacer la obra de Dios. No hay cosas del pasado que te acusen a ti. Todo lo contrario. Eso me sirve de escalón para subirme a la altura superior que estoy caminando. ¿No dijo Jesús que al que más se le perdona, más se le ama y más se le da? Pero también más se le reclama. Oiga esta palabra, no voy a virar para atrás porque sé que estamos cortos de tiempo. Es interesante ver el significado de esto para poder entender finalmente lo que habla Efesios 4:1. Ya la oración puede ir pasando. Efesios 4:1 habla claramente, dice, este es Pablo, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la forma digno de andar en la vocación? En la vocación y el privilegio de nuestra conversión te ponen autoridad y supremacía en la luz que alumbra el mundo para que tú seas semejante en testimonio a lo que Jesús reflejó en esta tierra que le tocó vivir. ¿Por qué? Mire, escuche esto bien. Hagan un análisis reflexivo de esto. Los tiempos se repiten. Los momentos escatológicos del pasado se repiten en el presente. Pero hay algo que no cambia y se mantiene, que hace que los tiempos puedan cambiar. Se llama Jesús en tu vida. El eterno presente de su poder y autoridad, que es la luz que alumbra la verdad, está puesta en la iglesia de Dios para que seamos la antorcha que alumbra la oscuridad de las equivocaciones que quieren sembrar en tu vida, en tu familia, en tu descendencia, en tus amistades, en tus vecinos y en todo el mundo.
Si estamos con la función correcta y hemos entendido lo que Dios nos está trayendo del mensaje, vamos a tener la seguridad, amparo y fortaleza en nuestro ser de poder hablar la verdad sin miedo. Que tenga miedo el diablito. Te tiene que entender esto, hermano. Y agarrarlo. Se acabaron los amenes aquí. La Biblia dice amén, la pastora. Dígale amén al enemigo y parta la cabeza al diablo. Porque la iglesia se va dándole palo a Satanás, hermano. Esto es una iglesia guerrera, por si usted no se ha enterado. Muy guerrera. Y quiero que usted entienda que aquí no viene a pasársele la mano al pecado. No, y hay pena que tengo contigo porque no. Dios no está en el asunto, hermano. Tenemos que caminar en la autoridad porque alguien compró un precio por ti y por mí que se llama Cristo, que ninguno de nosotros lo puede pagar. Somos deudores de su verdad y esclavos de Él para siempre hasta la eternidad. Dale un aplauso, Señor. Quiero hacer una oración antes que entre a adoración. Yo creo que nos pongamos de pie. Y usted le va a presentar sus situaciones, sus problemas, sus necesidades. Porque la iglesia nos llama a andar en unidad, como dijo Ricardo ahorita, y orar los unos por los otros, y eso es lo que hacemos. Así que todo aquello que no le permite buscar el rostro de Dios, todo aquello que no le permite que su vida sea una ofrenda agradable, buena y perfecta para Dios, entrégueselo ahí. Y ábrale el corazón a Dios para que Dios pueda entrar y decirte, mi siervo, mi sierva, esto requiero y demando de ti. Entra en la intimidad con Él. Reconozca que solamente con Él podemos tener éxito en nuestra vida. Y su éxito jamás nunca añadirá tristeza. Entendamos que la luz de Cristo en nuestra vida nos pone en la autoridad suprema del cielo. Pero tenemos que hacer la asignación, hermano. Hay que orar y buscar el rostro de Dios. Tenemos que orar los unos por nosotros como pueblo de Dios. Y las dificultades que identificamos de nuestros hermanos, llevarlas en oración. Así como las nuestras, también los de los demás. Porque si somos participantes de las bendiciones del cielo, es para que compartamos este evangelio. No solamente hablándolo afuera con denuedo, sino primero en oración para ceñirnos de autoridad y de poder y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿De qué manera vamos a ser bendecidos si no buscamos su rostro? La iglesia tiene que levantarse en esa autoridad y poder. Hoy el llamado de Dios es a eso que estamos hablando. Mientras el hombre busca las cosas materiales para sentirse bien, seguridad de aquello que no va a ser eterno, Dios quiere darte un sello de eternidad, de bendición suprema, entendiendo y sabiendo lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cuántas personas no conocen que los cristianos que hemos creído y les servimos en espíritu y en verdad, jamás nunca moriremos, sino que seremos transformados? ¿Cuántas personas, iglesias estoy hablando, y números de personas todavía no saben del arrebatamiento? ¿Cuántas iglesias ni siquiera están predicando esta verdad y su población no conoce esta verdad? ¿Sabe por qué? Porque se han dedicado a pasarle la mano al pecado y no denunciar la verdad. Cuentas rendirán a Dios porque Dios lo conoce todo. Yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que conocen la verdad y se han perseverado aquí en la verdad. Lo que demuestra que han valorado lo que Dios le ha dado. Porque cuando usted valora lo que Dios le ha dado, usted unifica, no desunifica. Usted ora y se ayuda a otro. Así que yo doy gracias como pastores, nosotros damos gracias por la vida de cada uno de ustedes. Y pedimos que mucho pueblo pueda crecer a la estatura de un varón perfecto. Que nuestra familia biológica venga a ser parte de la familia de la fe. Que es nuestro culto racional. Y que donde quiera que vayamos sea evangelista. Usted no tiene que ser pastor para predicar el evangelio a alguien. Usted no tiene que ser un evangelista. Usted no tiene que ser un maestro.
Sencillamente que Dios moldee su corazón. Él dará la palabra sazonada, pero hay que estudiarla. Eso de abre tu boca y la llenaré es un disparate. Él va a abrir la boca llena cuando hay conocimiento de esta verdad. Y esto se busca en íntima oración, en intimidad y en oración. Así que yo quiero orar porque usted le presente lo que le impide crecer en el Evangelio, lo que le impide recibir la llenura del Espíritu, lo que le impide conocer más a Dios y ser llenos de esa verdad. Amén. Vamos a orar. Amado y eterno Redentor, yo he dado tu palabra tal y como me la diste, ni le quito ni le pongo, y le añadiste el versículo de Juan. A ti damos toda gloria y toda honra. Te pido en el nombre de Jesús que tú mires los corazones de tus hijos. Tú conoces cada detalle de su vida. Revélale donde ellos tienen que hacer los ajustes correspondientes, de tal manera que ellos puedan recibir la bendición que tú tienes para con cada uno de nosotros, para su descendencia, y le enseñes el propósito que tú tienes para con ellos, de tal manera que su vida camine con sentido, con dirección, pero guiados hasta la eternidad. Así que hoy, Señor, clamo a ti, unánimemente junto con ellos, porque esta verdad ellos la puedan visualizar, la puedan vivir, la puedan atesorar y disfrutarla. Porque el gozo del Señor será nuestra fortaleza. Y sabemos, Señor, que un alma angustiada no busca tu rostro, mas en el gozo que estamos sí buscamos tu rostro continuo, porque nada podrá empañar lo que tú has puesto para nuestra vida. A ti daremos toda gloria y toda honra, porque tú será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.